Seguimos en Proyecto Resurrección y esto es En la Obra. En este momento tenemos a un joven profesional que ha caminado en el proyecto de Dios poco a poco y que ha ido en cada espacio en donde se ha desarrollado, alcanzando pequeños éxitos que hoy lo convierten en un ejemplo para muchos. ¿Cómo estás, Dariel? Muy bien, Nicolás. Un placer estar por aquí. Bueno, muy contento de tener a una persona que conocí hace mucho, que también fue mi profesor, que hemos compartido en momentos específicos, pero creo que de mucho impacto. Y que por eso decimos, ¿quién podemos buscar que pueda hablar un poquito de esa realidad de ser cristiano hoy? Con todo lo que eso implica, el hoy implica. La idea de ser profesional, ser buena persona, ser ético, alcanzar puestos importantes, pero sobre todo mantenernos en la conciencia de que Dios está por encima de nosotros. Entonces, ¿quién es Dariel? Bueno, Dariel Suárez, y me parece muy interesante distinguir entre quiénes somos y lo que hacemos. Dariel es un hijo de Dios, es hijo de José Darío y Grecia, esposo de Yasmín y el papá de Pilar y de Daniela. Ok, vamos más adelante a tocar qué haces, pero nos interesa quedarnos ahí en quién eres. ¿Cómo impacta el Señor tu vida? Bueno, yo soy lasallista, estudié en el Colegio de La Salle de Santiago y en cuarto de bachillerato yo tuve la oportunidad de dar catequesis en Cienfuegos todos los sábados y esa fue una experiencia de acercamiento hacia Dios, de descubrimiento de que Dios quería algo conmigo, con mi vida, y a partir de ahí llego a la Pucamaima y hago el campamento de verano en el año 2001 y justamente ese año pedían catequistas. Como yo había tenido ya la oportunidad de dar catequesis, me inscribí, me entusiasmé y empecé por la catequesis y ya el resto fue una relación que fue fluyendo con el tiempo y que bueno, me llega hasta donde he llegado hoy. En ese encuentro, en ese caminar, como jóvenes, vamos a decir, encontramos muchas posibilidades. Dentro de esa es seguir el camino de Dios, tratar de caminar a su lado o simplemente seguir como la mayoría, lamentablemente. ¿Cómo tú crees que haber tomado esa decisión de decir, me interesa más seguir tratando de llegar en esos pasos de Dios, ha ayudado a llegar a donde tú estás hoy? Claro, yo creo que la relación con Dios, es mi perspectiva de la que he ido construyendo con Él, es una relación que se va haciendo. Me gusta mucho esta frase de tú y yo nos vamos haciendo, es decir, nos vamos conociendo las dimensiones del amor de Dios y al mismo tiempo nuestra vida va siendo transformada, es decir, una relación paciente. Y es un proceso que se va dando para mí como consecuencia. Es decir, yo siempre recuerdo esa idea de que lo importante es encontrarnos con Jesús, porque una vez habiéndonos encontrado con Él, nuestra vida va a cambiar. Es decir, es mejor transformarnos por el encuentro y no pretender cambiar para podernos encontrar. Entonces, en ese proceso, yo he ido, evidentemente, en una lucha entre mi voluntad, su voluntad, entenderle, no entenderle, alejarme, acercarme. Digamos que he ido descubriendo, pienso que no me puedo escapar de su amor. Amén. De alguna manera, y al final me he terminado convirtiendo más en lo que Él quiere de mí que en lo que yo quiero, pero dando un trabajo tremendo. Yo creo que eso nos toca a todos, encontrar ese momento, ese espacio, lo que Dios quiere conmigo, que es un descubrimiento diario. Nosotros estábamos en una actividad y el padre decía, tenemos que enamorarnos de Dios día a día. Es como yo busco la manera de que Dios hoy se enamore de mí y yo me enamore de Él de nuevo, con pasión, con intensidad. Y eso es súper difícil, pero súper importante. ¿Cómo cree Dariel que lo que él hace, su vida, su quehacer diario, impacta en la vida de la gente? Y también cómo tiene que ver Dios en ese impacto. Claro, yo pienso que es una pregunta dura de responder de alguna manera porque no quisiera que sonara como automérito, ¿verdad? De alguna manera que mi misión es impactar. Pero de alguna manera creo que la misión del cristiano, de alguna manera, es de nuevo como consecuencia del encuentro con Dios, impactar de alguna manera a su alrededor, de nuevo desde la imperfección, porque no es desde la perfección. Y lo sorprendente es que la misericordia de Dios nos alcanza y hace de nuestra imperfección, da una oportunidad para que otros puedan conocer más de su amor, de ese proceso en el que vivimos. Por tanto, desde donde estamos, desde lo que hacemos, tenemos una grandísima oportunidad
de poder ayudar a los demás a ver que se puede ser cristiano y al mismo tiempo abogado, profesor, buen esposo, laico especialmente, buen trabajador, éticamente correcto, intentando hacer las cosas bien, y de alguna manera creo que esa es una forma de impactar. Profesor, por ejemplo, siendo justos en la relación con los demás, podemos de alguna manera impactar, de nuevo, no por mérito propio, pero sí que los demás digan, es posible. Y yo creo también que hay algo de eso, de que Dios permite nuestro éxito como una manera, de nuevo desde la humildad, de que otros vean que también con Él se puede tener éxito en el mundo, quiero decir, claro, o como lo mira el mundo. Claro, porque estamos en una sociedad donde lamentablemente hoy se nos vende que la única manera de tener dinero, de crecer, de tener un estatus en la sociedad es a través de cosas indebidas o por el azar, que es aún peor. Es como, no, ¿cómo llegó ahí? No, azarosamente, de repente es millonario y eso es una celebración. Y me refiero al dinero por poner un punto, pero así también están los méritos políticos, los méritos profesionales, lo del amiguismo que se da en la sociedad. Y es bonito ver que cuando tú construyes paso a paso, con educación, con preparación, con sacrificio, se premia a eso, también es muy importante. Claro. Y la lógica del mundo, valdría la pena decir, es una lógica de la inmediatez, es decir, de lo rápido, de nuevo, más del éxito que de la felicidad. Exacto. Lo interesante es poder decir, mi misión es ser feliz y el éxito debe ser una consecuencia de la felicidad y no al revés, tener éxito para buscar la felicidad. Yo prefiero ser feliz y luego exitoso. No, esto puede sonar como, fácil, pero lo difícil es ser exitoso y luego intentar ser feliz. Entonces, por tanto, digamos que la lógica del ser humano es distinta a la lógica de Dios. La lógica de Dios es la semilla que hay que sembrar, hay que regar, hay que observar y luego crece y poco a poco se convierte en un árbol grande y luego da fruto, pero no como la sociedad nos vende que tenemos que hacer, que sembrar y al otro día inmediatamente producir. Y es imposible llevar ese ritmo. Para completar un poquito cómo iniciamos, en qué hace Dariel, cuál es su labor como profesional y tal vez un poquito de cuántas cosas, porque yo sé que tú tienes doctorado incluso, ¿cómo te has preparado para llegar ahí donde estás? Bueno, yo soy abogado, egresado de la Pucamaima, me gradué en el año 2004, en noviembre, en enero de 2005 fue la ceremonia de graduación. Ese mismo año me fui a Madrid, España, hice un máster, regresé a la República Dominicana, me incorporo como profesor de la Pucamaima y duro un par de años como profesor y en el 2008 me designan decano de estudiantes. Y duro 5 años compaginando el rol de decano con el rol de profesor. En el año 2013 me voy con mi esposa y mi niña mayor a España de nuevo, hago otro máster que me va a abrir las puertas a hacer un doctorado, al mismo tiempo que mi esposa hace una especialidad en retina, que ella es oftalmóloga, y regreso a la República Dominicana, finalizo la tesis doctoral desde aquí y es en diciembre del año pasado que defiendo la tesis en España. Entonces, en septiembre del pasado año tuve el grandísimo honor de ser designado vicerrector académico de la Pucamaima, tanto del campus de Santiago como del campus Santo Tomás de Aquino. O sea que soy abogado, pero tengo el derecho estacionado hasta que cumpla con esta labor y esta misión en la Pucamaima desde la vicerrectoría académica. Por resumirlo en pocas palabras. Sí, eso iba a decir, o sea que se escucha fácil, se escucha rápido, pero han sido unos años de trabajo, de dedicación. Y en esos espacios supongo que ha habido esos desiertos, esos momentos en donde no sé si seguir, si esto era, si no, si estoy haciéndolo por mi propia cuenta, si Dios esto lo quería conmigo, si ser decano es algo que me toca, si no, estoy preparado, ¿no? ¿Cómo lidia Dariel con esos momentos? Con Dios y Dariel, ¿cómo te llevas tú en ese espacio? Claro, si ser decano es conveniente, porque yo lo que soy es abogado y tengo que dedicarme al derecho y tengo la presión de alguna manera de ejercer aquello para lo que estudié, si irme y dejarlo todo con mi familia, empezar de cero. Es decir, de nuevo, yo me quedo con esa idea, de nuevo, en esta construcción. Yo recuerdo al padre Massa que decía que un sacerdote que en una universidad colgó un letrero en la puerta de su despacho y dijo, tengan paciencia, el Señor no ha terminado conmigo. Entonces, claro, yo quisiera también proyectar eso, porque es lo que yo siento de mi relación con Dios. Dios es muy paciente y está trabajando conmigo y de nuevo, con una lógica que yo todavía no alcanzo a comprender en su total dimensión, ha ido transformándome y guiándome en el camino, aún tortuoso, enredado el camino. Incluso si yo lo presento los resultados, la gente podría pensar que desde el 2005, cuando me gradué, yo tenía todo claro el camino que iba a transitar.
y todo se ha ido dando de manera sorprendente para mí, pero se ha ido abriendo claramente el camino. El desierto más difícil es el de vivir fuera de su patria, porque cuando uno está fuera, incluso cristianamente, yo eso le decía a gente que me acogió, gente de Dios que me recibió en España, yo decía, cuando uno está fuera de su país es cuando uno verdaderamente siente la importancia y el valor de la fe, sobre todo la fe católica cristiana que no tiene fronteras. Esta dificultad tal vez humanamente de universalizar la fe, es decir, no son los mismos los españoles que los dominicanos, ni los africanos y el resto de los europeos o los estadounidenses o el resto de América Latina, pero Dios se manifiesta en cada uno de estos carismas y uno es verdaderamente acogido. Yo llegaba a España y, por ejemplo, el alquiler que pagamos en Valladolid, que es donde vivimos, se dio por un vínculo de un joven que había compartido conmigo la Pascua en Toledo en el 2005. Es decir, cuando yo fui la primera vez y me quedé en contacto con él. Y luego en el 2013 cuando iba le dije voy a Valladolid y me dijo pues nosotros tenemos una comunidad que se llama Comunidad Emmanuel, que viene de se fundó un francés que se llama Pierre Goursat, que hacen un evento del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, un lugar en Francia, y poniéndome en contacto con Dorita y Luis, que son una pareja mayor con nietos e hijos adultos ya. Ellos son los que nos ponen en contacto con Pilar, que se llama como mi niña, y ella es la que nos alquila el piso. Y llegamos a Valladolid directo, con un piso alquilado y pasamos... Que no es fácil. Entonces, claro, fuera yo creo que hay un verdadero desierto de prueba de fe, y es una grandísima experiencia para sentirse lejos del calor, sobre todo nosotros que vivimos en un contexto de mucho calor humano, pero verdaderamente donde uno puede sentir el gran amor que Dios tiene, que no tiene fronteras, que no tiene aeropuertos, ni aviones, ni migración, y es verdaderamente una oportunidad para sentir la dimensión de ese amor y una oportunidad para perderse también. O sea que la guía de Dios es fundamental para uno no perderse, digamos que ante tanta libertad y desorientación. Para mantenerse, ¿sí? Así queremos que te mantengas. Gracias, Dariel, por compartir con nosotros, por compartir tu experiencia y sobre todo por decirle a los jóvenes que sí se puede, que si trabajamos duro, que si caminamos por la vía que Dios nos está llamando, podemos lograr grandes cosas. Como tú decías, con su tiempo, en una construcción donde hay una siembra y la cosecha viene poco a poco, pero llega, porque Dios siempre está con nosotros. Muchísimas gracias por estar en sintonía. De nuevo, gracias, Dariel. Y esto es Proyecto Resurrección en tu segmento En la Obra.